Bien, esta es la primera lección relacionada con la ley de Gauss y lo que vamos a comenzar a tratar en esta lección puede no parecerse mucho o tener mucha relación con la ley de Gauss, como ustedes ya deben de conocerla de los cursos introductorios del electromagnetismo, y de hecho lo que vamos a comenzar a tratar enseguida puede que no se vea muy relacionado con la ley de Coulomb, que es lo que hemos venido tratando en las lecciones anteriores. Lo que me interesa para comenzar en esta lección es cómo definir o calcular el ángulo subtendido por un segmento de curva. Pensemos en el plano cartesiano XY y dibujemos, como aquí he hecho, un segmento de curva, y lo que quiero es, como dije, poder definir o calcular el ángulo subtendido por ese segmento, por ejemplo, visto desde el origen. La idea, cuando aquí hablamos de ángulo subtendido, es esta, que si vemos desde el origen este segmento de curva, entonces aquí yo puedo trazar estos dos segmentos de recta que van hacia los extremos de este segmento de curva, y entonces el ángulo subtendido por el segmento de curva desde el origen, pues sería el ángulo que se forma entre estas dos líneas azules punteadas. Entonces, para definir y calcular este ángulo, lo que voy a hacer es comenzar por algo más elemental, que por lo mismo puede resultar un poquito más fácil de aceptar. Pensemos en un círculo. De nuevo, estamos aquí hablando del plano cartesiano, y pensemos en un círculo, decía, que tenga un radio 1, una unidad. Entonces, si tenemos un segmento de esta circunferencia de radio 1, por ejemplo, entre estos dos puntos que aquí he marcado, entonces entre esos dos puntos hay un segmento de circunferencia que subtiende un cierto ángulo visto desde el origen. Y lo que podemos hacer, obviamente esta no es la definición elemental ni históricamente la definición que uno tiene de un ángulo, pero vamos a ver que esto funciona muy bien. Entonces la idea es esta, que el ángulo que aquí está subtendido, θ, vamos a medirlo de acuerdo con la longitud de arco que hay entre estos dos puntos. Si recordamos de conocimientos básicos, la longitud de arco de un círculo se puede calcular o definir como el producto del radio por el ángulo, siempre y cuando el ángulo esté dado en radianes. Entonces aquí, si θ está dado en radianes, tomando en cuenta que el radio de esta circunferencia es 1, entonces el arco que aquí tenemos entre estos dos puntos de esta circunferencia va a tener un valor que es justamente θ. Es decir, no necesitamos un aparato especial para medir los ángulos, un goniómetro, sino que aquí podemos nosotros medir el ángulo que se forma entre estas líneas en color azul, simplemente mediante una cinta métrica que nos permita medir la distancia entre estos dos puntos a lo largo de la circunferencia, y cualquiera que sea esa distancia, vamos a decir por definición, esa es la definición que vamos a adoptar, que eso va a ser el ángulo entre estas dos líneas en color azul. Y como decía, esto concuerda con lo que sabemos de geometría elemental, repito, siempre y cuando el ángulo esté dado en radianes. Una vez que tenemos ya esa definición o esa idea de que esta forma de medir el ángulo funciona bien, ahora podemos regresar al problema que estaba planteando aquí en un principio. Es decir, ahora si lo que tenemos es un segmento de curva totalmente arbitrario, inclusive vean que no es necesario que esta curva sea suave, puede tener picos, lo único que no quiero es que tenga roturas, quiero una curva continua. Y lo que me interesa es poder definir o calcular el ángulo que se forma entre estas dos líneas
conociendo este segmento de curva. Entonces la idea va a ser fijarnos simultáneamente en esta curva arbitraria y en un círculo de radio 1. Es el mismo círculo que aparece en el dibujo de la derecha, solamente que ahora aquí lo estoy uniendo con esta curva. En el dibujo que aparece en la izquierda, estoy pensando que este segmento de curva anda más lejos del origen que los puntos de esta circunferencia. Eso es simplemente con el propósito de hacer una figura simple de analizar, pero en realidad vamos a ver que el resultado final no depende de esa suposición, sino que este segmento de curva podría estar dentro de esta circunferencia o podría inclusive cruzarla en algunos puntos. Aquí, como dije, para hacer el análisis un poquito más sencillo y fácil de ver, me conviene pensar en estos términos. Entonces, lo que voy a hacer es fijarme en una curva cerrada en el plano que va a estar dada de la siguiente manera. Vamos a tener dos segmentos de recta. Aquí con la línea color rojo voy a indicar esta curva que me va a interesar. Entonces, aquí parto de la circunferencia hacia esta curva arbitraria a lo largo de una línea recta radial. Después continúo, y aquí espero que sean benévolos con el dibujo y se imaginen que eso es precisamente seguir el contorno del segmento de curva que teníamos en un principio. Lo voy a recorrer en ese sentido. Después, ya que llegamos a este punto donde se une con este segmento de recta, ahora de nuevo tomo este segmento de recta para irnos acercando al origen hasta llegar a esta circunferencia de radio 1 y finalmente sobre esta circunferencia voy a cerrar la curva avanzando en el sentido indicado por la flecha. Entonces, si recuerdan de las convenciones que se utilizan en cálculo integral en varias variables, este sentido que aquí he indicado es lo que regularmente se llama el sentido positivo. Aquí estamos en cierta manera yendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj al recorrer esta región, o mejor, podemos pensar que aquí hay una cierta región encerrada y la forma en que se define la orientación común y corriente es que cuando avanzamos sobre la frontera de esta región, a nuestra mano izquierda queda justamente esa región a medida que vamos avanzando sobre la curva. Entonces existe un resultado muy interesante, muy importante en el cálculo integral, que es lo que se conoce como el teorema de Green. Y lo que dice este teorema es que bajo ciertas condiciones de suavidad de las funciones involucradas, la integral sobre una curva cerrada C de una expresión como esta, m de x más n de y, esta integral de línea sobre esta curva cerrada, aquí precisamente tenemos una integral curvilínea y este símbolo significa que vamos a estar recorriendo una curva cerrada. Entonces, el teorema de Green lo que dice es que esta integral sobre esta curva es lo mismo que una integral doble que corresponde a esta función, la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y de x de y, donde esta integral es una integral sobre la región encerrada por esta curva. Aquí es crucial que estemos hablando de una curva cerrada. Esa curva cerrada encierra una región y esa región es precisamente la que aparece en la integral doble del lado derecho. Entonces, como dije, es un resultado general válido para funciones que tengan ciertas condiciones de suavidad. Entre otras cosas, necesitamos que esas derivadas parciales existan. Y en este caso concreto, por razones que vamos a poder apreciar un poquito más adelante, vamos a fijarnos en particular en la integral sobre una curva cerrada de la expresión x de y menos y de x entre x cuadrada más y cuadrada. En este momento probablemente no quede claro por qué fijarnos justamente en esta expresión, pero espero que en unos minutos esto pueda finalmente aclararse. Entonces vean que
esta expresión que tenemos aquí tiene básicamente esta forma. La función m, que es el coeficiente de dx, sería menos y sobre x cuadrada más y cuadrada. Y la n, que es el coeficiente de dy, es x entre x cuadrada más y cuadrada. Y de acuerdo con el teorema de Green, esto es lo mismo que la integral sobre la región R de la parcial con respecto a x de la n, que es el coeficiente de la dy, o sea, x entre x cuadrada más y cuadrada. Ya esto hay que restarle la parcial con respecto a y de la m, que es el coeficiente de dx, y eso es menos y sobre x cuadrada más y cuadrada, de tal forma que aquí vamos a tener más y sobre x cuadrada más y cuadrada. Entonces todo esto es lo que habría que integrar en la región R, que es una región del plano. Vean que aquí hay problemas justamente en el origen, porque cuando x y y son 0, aquí tendríamos una expresión indeterminada. De hecho, estas funciones son continuas y diferenciables sin ningún problema, excepto en el origen. Pero precisamente aquí la región en donde vamos a integrar no encierra al origen, así es de que no hay ningún problema con la existencia de estas parciales. Y es un ejercicio de cálculo elemental el hallar las derivadas que aquí aparecen. Entonces, recordando la regla básica para derivar un cociente, la derivada de este cociente sería otro cociente donde aparecería x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Aquí, perdón, quedó muy mal escrito, pero bueno, ahorita lo corregimos. Entonces tenemos la función de abajo del denominador, es decir, por la derivada del de arriba, que es 1. Aquí estoy calculando la derivada de este cociente. Entonces es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, que es 2x. En forma similar, para la derivada que aparece aquí, también tenemos otro cociente que tiene exactamente este mismo denominador. Y de nuevo lo que vamos a tener es el denominador, o sea, x cuadrada más y cuadrada, por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador, que es y ahora, por la derivada del denominador, que es 2y. Entonces esto es lo que tendríamos que integrar. Y como ustedes pueden ver, vamos a tener aquí x cuadrada más x cuadrada, pero con este menos 2x cuadrada se van a cancelar. Tenemos un y cuadrada, otro y cuadrada, pero con este menos 2y cuadrada se va a cancelar, de tal forma que claramente podemos darnos cuenta que el resultado va a ser 0. Entonces eso es lo que tenemos para la integral doble que aparece del lado derecho. Y esa integral tiene que ser igual a la integral de línea que aparece en el lado izquierdo. Esta integral la podemos calcular simplemente partiendo esta curva en 4 segmentos, en 4 contribuciones. Es decir, si regresamos aquí al dibujo que teníamos en un principio, lo que podemos hacer es calcular esta integral partiéndola en 4 integrales de línea sobre cada uno de estos 4 segmentos. Y en particular, noten que estas rectas radiales tienen una expresión analítica muy sencilla. Cualquiera de ellas tiene esta forma, y igual a mx, excepto si alguna de ellas es una recta vertical, porque entonces la pendiente sería infinita. Entonces ahí tendríamos problemas, pero eso se puede tratar separadamente y uno puede darse cuenta que el resultado que vamos a ver a continuación trivialmente se cumple también en esos casos. Entonces lo que voy a hacer es calcular de una vez la integral que aparece aquí del lado izquierdo sobre estos segmentos radiales. Entonces, para eso, recuerden, una integral de línea se calcula mediante una parametrización. Y aquí lo que puedo hacer para una recta como esta o como esta es utilizar, por ejemplo, la x como el parámetro de esa curva. Entonces, lo que vamos a tener es que la integral, entonces, la integral de x de y menos y de x entre x cuadrada más y cuadrada sobre alguna recta radial. Una recta radial que no sea una línea vertical. Entonces esto sería x
Recuerden, para una recta de estas estoy pensando que la y es m por x, así es que dy es igual a m por dx. M es una constante, es la pendiente de la recta en cuestión, así es de que dy la puedo sustituir por m de x. A eso hay que restarle la y, que es mx, por la de x nuevamente. En el denominador ya no importa mucho qué va a ocurrir. De hecho, vamos a tener x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. Lo importante es que, como ustedes pueden ver, esta diferencia da 0. Y entonces eso quiere decir que sobre estos segmentos radiales que tenemos en la curva cerrada que aquí dibujé, aquí las contribuciones son exactamente 0. Eso quiere decir que para que toda esta integral sea 0, la integral sobre este círculo tiene que ser igual y de signo contrario a la integral sobre esta curva. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la integral de esta expresión sobre esta curva, basta que calcule cuánto vale la integral de esto sobre este círculo, y en ese caso lo que va a ocurrir es que si recorremos los dos segmentos de curva en el mismo sentido, las integrales de esta expresión van a ser iguales. Aquí se cancelan porque una se recorre, digamos, de derecha a izquierda y otra de izquierda a derecha. Pero si ambas las recorremos en el mismo sentido, entonces al cambiar de sentido la orientación de la curva en una de ellas, hay un cambio de signo. Entonces ya eso quiere decir que las dos integrales van a ser iguales. Entonces ya sobre esta recta y sobre esta recta vimos que la integral vale 0. Ahora vamos a calcular esta integral sobre el círculo de radio 1. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Entonces, para el círculo de radio 1, que a veces se le llama círculo unitario, bueno, en este caso lo que podemos hacer es parametrizar de esta manera esa curva, como por ejemplo x igual al coseno de t y y igual al seno de t. Entonces la integral de x de y menos y de x sobre x cuadrada más y cuadrada, en ese caso, sería, bueno, en el denominador tenemos 1, precisamente la ecuación de un círculo unitario es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, mientras que x, aquí se puede ver, es el coseno de t. De y, de aquí se puede obtener, es el coseno de t por dt, y a eso hay que restarle la y, que es el seno de t, por la diferencial de x, pero la diferencial de x es menos el seno de t dt. Entonces, como ustedes pueden ver, la integral simplemente se reduce a la integral de dt. Entonces, esa es la, quizá no exactamente la peculiaridad o lo que hace que nos fijemos en esta expresión, sino que, bueno, digamos, eso es parte de la razón por la que esta expresión, en este caso, es relevante. Aquí podemos ver que la parametrización que se propuso para el círculo precisamente está dada en términos de esta variable t. Aquí noten esta expresión. Y esta t, pues como ustedes pueden ver, es justamente el ángulo que se hace entre cada punto del círculo que unimos con el origen y el eje X. Es decir, si yo pienso aquí en algún punto de este segmento de circunferencia, si me fijo en algún punto por aquí, entonces un punto de aquí tiene la forma coseno de t, seno de t, donde la t es el ángulo que se forma entre el radio que va del origen a ese punto y el eje horizontal. De tal forma que cuando vamos de aquí para acá, entonces estamos yendo de un cierto ángulo, digamos, final. Si el ángulo que aquí se forma lo denotamos por teta como hicimos antes, o sea, si esto es el ángulo teta, entonces este punto corresponde a un cierto valor de t igual a algo así como una t inicial, y este otro punto que tenemos en este otro extremo, pues claramente correspondería a un valor de t
igual a teta i más teta. Entonces, si aquí tenemos un cierto ángulo teta i, entonces para este punto la t sería todo eso que está aquí indicado. Como estamos recorriendo la curva en ese sentido, entonces los límites de integración serían de teta i más teta hasta teta i. Entonces, regresando a la integral que aquí estábamos calculando, los límites de integración serían teta i más teta hasta teta i, de tal manera que aquí lo que queda es teta i menos teta i más teta, y el resultado entonces finalmente es menos teta. Entonces, en resumen, lo que hemos visto hasta ahorita es que, por una parte, el cálculo de esta integral sobre toda esta curva cerrada tiene que darnos 0. Sobre este segmento y este segmento, que son rectas radiales, vale 0 separadamente. Y sobre este segmento de circunferencia, la integral de esta expresión vale menos teta, donde teta es el ángulo subtendido por ese segmento de circunferencia desde el origen. Por lo tanto, para que la suma de estas 4 contribuciones nos dé 0, eso quiere decir que la integral sobre este segmento de curva tiene que ser teta. Entonces, en resumen, lo que acabamos de probar es que si tenemos cualquier segmento de curva en el plano, entonces el ángulo que ese segmento de curva subtiende, este ángulo que aparece aquí, ese ángulo se puede calcular como la integral sobre la curva que va de este punto a este punto de la expresión x de y menos y de x entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, aquí justamente se tiene finalmente lo que propuse en un principio, hallar una manera de definir o de calcular, y aquí tenemos ambas cosas. Aquí precisamente esta integral nos dice cómo podemos calcular el ángulo subtendido por cualquier segmento de curva visto desde el origen. Entonces, esa es la expresión, y pues hasta aquí pues el resultado puede parecer interesante, pero de nuevo, ¿qué tiene que ver con la electrostática? Bueno, vamos a ver qué relación existe. Entonces, aquí ahora trazo esta línea para hablar de algo análogo a lo que hemos visto en estos anteriores 22 minutos, y ahora vamos a pensar en algo similar, pero en una dimensión más alta. Es decir, aquí estábamos hablando de circunferencias y de curvas en el plano, pero ahora vamos a pensar en esferas y superficies en 3 dimensiones. Entonces, comienzo pensando en una esfera. Entonces, piensen ustedes que esto que tenemos aquí es una esfera de radio 1, tal como habíamos hecho anteriormente. Anteriormente nos habíamos fijado en una circunferencia de radio 1 para definir el concepto de ángulo. Vimos que esa definición concuerda con lo que conocemos de geometría elemental. Y ahora vamos a pensar en lo siguiente. Y aquí pues es importante que no perdamos de vista la analogía con el caso que tratamos anteriormente. Entonces, aquí, pues para no estar yendo y viniendo, bueno, espero que tengamos en la mente esta idea geométrica. Entonces, en el caso de una figura plana, aquí pues nos fijábamos en una circunferencia de radio 1, tomábamos un segmento de esta circunferencia y el ángulo subtendido por ese segmento pues simplemente lo definíamos como la longitud de arco entre esos 2 puntos. Bien, la pregunta es, si ahora estamos pensando en una dimensión más alta, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, el punto es que ahora las cosas son más complicadas, porque en el caso de una circunferencia, los segmentos que podemos tomar son algo relativamente sencillo. Ahora, en cambio, si estamos pensando en una esfera de radio 1, los segmentos, los pedazos de esa superficie pueden tener formas bastante más complicadas. Entonces, piensen ustedes en una especie de parche que imaginemos sobre esta esfera de radio 1. Entonces,
desde el origen, este parche va a subtender un cierto ángulo sólido. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, aquí, imagínense, quizá no es tan buena idea trazarlo, pero bueno, imagínense líneas rectas, radios, que partan del centro de esta esfera y vayan a todos los puntos del borde de este parche. Entonces, esas líneas van a formar una especie de cono deformado en el espacio, y la idea es que ese cono va a tener una cierta abertura, y lo que queremos es definir esa abertura, ese ángulo sólido, que es justamente lo que queremos definir. Entonces, los ángulos sólidos se suelen representar por la letra griega omega mayúscula. Entonces, lo que queremos es de alguna forma definir o calcular ese ángulo. Entonces, procediendo de una manera similar a lo que hicimos antes, y aquí otra vez recuerden, en el caso de un ángulo común y corriente, el ángulo es igual a la longitud si el radio vale 1. Bueno, pues entonces aquí hacemos algo similar. El ángulo sólido que aquí tenemos va a ser igual no a la longitud, sino ahora al área. Entonces aquí, si el radio vale 1, entonces aquí esto lo recalco. Aquí se supone que este radio es la unidad. Entonces el área va a ser por definición el ángulo, o al revés, el ángulo sólido que este trozo de esfera subtiende visto desde el origen. Ese ángulo va a ser igual al área que aquí tenemos. Como el área de una esfera es 4pi por r cuadrada, se ve que el ángulo sólido, cuando mucho, podría ser 4pi radianes o su equivalente. Bueno, en este caso, el nombre que se le da a la unidad para estos ángulos se llama estereoradianes. Entonces aquí esta omega va a estar dada en estéreo radianes. Aquí, bueno, sería discutible si se necesita una sola R o 2 para que esto suene como radianes, pero bueno, no lo vamos a necesitar muy frecuentemente, así es de que si estoy cometiendo aquí un error ortográfico, no lo voy a estar cometiendo muy seguido. Entonces, esas son las unidades que aquí vamos a emplear, que serían el análogo en esta dimensión superior para los radianes que conocemos de las figuras planas. Bien, entonces ahora la pregunta es si... Ok, es una pregunta, quizá en este momento ustedes no vean qué tanta importancia tiene la pregunta en sí, pero confíen en que esto finalmente va a ser de alguna utilidad. Entonces, piensen ustedes ahora en el análogo, otra vez, del segmento de curva que teníamos en este caso. Aquí esta curva, como dije, es una curva que lo único que se le exige es que no tenga roturas, pero puede tener picos si ustedes gustan, no hay problema. De todas maneras, la integral que aquí aparece va a seguir existiendo. Entonces, aquí lo que me interesa es considerar un trozo de superficie. Entonces aquí pues piensen en cualquier superficie, en algo bidimensional, una especie, bueno, como se dice normalmente, una sabanita que esté por allí flotando en el aire. Entonces lo que yo quiero saber es qué tanto ángulo sólido subtiende esta superficie cuando se le ve desde el origen. Aquí ustedes pueden pues preguntarse por qué tanto interés en el origen. Bueno, realmente el origen no tiene mucho de relevancia. De hecho, el origen lo podemos colocar donde nosotros queramos. Noten ustedes que en el caso, por ejemplo, de esta curva, si aquí colocamos el origen, hay un cierto ángulo subtendido por la curva si la vemos desde aquí.
pero si el origen lo colocamos en otro punto como este, que aquí estoy indicando, entonces el ángulo subtendido podría ser algo muy diferente. Por ejemplo, si nos vamos a un punto por aquí, el ángulo subtendido, ustedes pueden ver que es menor que el que teníamos aquí originalmente. Entonces depende de dónde coloquemos el origen. Todo lo cual puede parecer de nuevo bastante confuso, bastante pues difícilmente relacionable con lo que habíamos estado hablando sobre la ley de Coulomb, pero vamos a ver que finalmente esto es de utilidad. Entonces tenemos aquí un trozo de superficie, voy a llamarle sigma o con cualquier otro garabato, no importa cómo le hagamos. Y de nuevo la idea va a ser copiar lo que habíamos hecho en el caso anterior. Es decir, ahora por una parte tenemos este trozo de superficie y lo que voy a hacer es fijarme de nuevo en una esfera de radio 1 con centro en el origen, que va a servirnos para calcular el ángulo sólido de acuerdo con esta definición que aquí hemos dado. Entonces aquí, insisto, esta sería la definición que vamos a adoptar y eso es lo que vamos a utilizar para calcular el ángulo sólido que esta superficie subtiende vista desde este punto, que es el que estamos escogiendo como origen. En el caso de curvas en el plano, vimos que esta es la expresión que conviene utilizar y vimos que esto conviene gracias al teorema de Green en el plano. Aquí hay varios análogos que vamos a ver que precisamente hacen el trabajo adecuado. Entonces, para comenzar, un análogo del teorema de Green es lo que se conoce como el teorema de Gauss o también teorema de la divergencia. Lo que dice este teorema es que la integral de un campo vectorial punto diferencial de área sobre una superficie cerrada. Aquí podríamos emplear de nuevo esta notación poniendo aquí un circulito, y en algunas ocasiones se hace para representar que la integral es sobre una superficie cerrada, pero no es algo tan común. Más bien esa notación con el círculo atravesando aquí la integral se utiliza más comúnmente para curvas cerradas, no tanto para superficies cerradas. Pero bueno, aquí recuerden, esta S es una superficie cerrada. Entonces, lo que dice el teorema de Gauss o teorema de la divergencia es que esta integral es igual a la integral sobre la región encerrada por S de la divergencia de F diferencial de volumen. Aquí simplemente como pues un recordatorio de lo que todo esto significa, lo que estamos aquí pensando es en esto. Tenemos una superficie cerrada, y que sea cerrada quiere decir, entre otras cosas, que está encerrando un cierto volumen, una cierta región del espacio tridimensional, que es esta B que aparece en esta integral de la derecha. Y aquí esta F es un campo vectorial que está definido en toda esta región, tanto en la superficie como en el interior de la región B. Recuerden que los campos vectoriales se pueden representar mediante líneas de campo. Entonces aquí podríamos dibujar cosas como esta, que serían las líneas de campo de la F. Estas líneas no se van a cruzar. Aquí hay que tener cuidado con el dibujo que hice. Aquí pues nada más es con idea de tener una representación gráfica, no hay que darle demasiado peso a la figura, pero bueno, esa sería la situación. Entonces lo que dice el teorema de Gauss o teorema de la divergencia es que si tenemos un campo vectorial también suave como para que las derivadas que aparecen por aquí existan y que las integrales también existan, entonces bueno, bajo ciertas condiciones de suavidad, lo que tiene que ocurrir es que estas dos integrales coincidan. Esta es una integral triple sobre esta región tridimensional, mientras que es una integral de superficie, donde este dA es un vector que apunta en dirección normal a la superficie hacia afuera. Entonces la dirección de dA es esa.
Esto se relaciona un poquito con lo que teníamos en el caso del teorema de Green, en donde uno tiene que recorrer la curva en un sentido que ya había señalado antes. Tenemos que hacer las cosas de tal manera que al avanzar sobre la curva, la región R tiene que quedarnos a mano izquierda, y entonces ese es el sentido positivo que hace que esta relación sea válida. Entonces, de manera similar, en el caso del teorema de Gauss, lo que ocurre es que tenemos que escoger el vector de A en la dirección normal hacia afuera de esta región. Entonces, este es el resultado general, y este resultado general lo vamos a aplicar en forma específica para un cierto campo vectorial que va a ser el análogo de esta expresión, y que, como vamos a ver, es lo que sirve para poder calcular y definir el ángulo sólido subtendido por cualquier superficie o trozo de superficie sigma, tal como aparece en este dibujo. Estas líneas que aquí dibujé en color azul van a cruzar, en este caso, esta esfera, y nos van a definir una cierta región aquí en la esfera, un parche de estos que mencionaba antes, algo más o menos parecido a eso que ahí indiqué. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Gauss para una expresión concreta que va a ser esto que ahora les escribo aquí, el vector R sobre R cúbica punto dA. Vamos a fijarnos en esa expresión. Entonces, aquí lo que queremos es, como en lo que habíamos estado discutiendo antes, esta R es un vector de posición de los puntos de la superficie, y en este caso, si queremos aplicar el teorema de Gauss, lo que necesitamos es especificar una superficie cerrada. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar este teorema a la superficie cerrada que se forma con este parche, con esta sigma, y con la superficie, digamos, cónica, que se forma con estos segmentos de recta radiales que tenemos conectando este parche con esta superficie. Es decir, como mencionaba antes, desde el origen podemos trazar líneas rectas radiales que vayan hasta el borde. Entonces, esas líneas rectas radiales entre este parche y estos puntos van a juntarse para formar una cierta superficie, y lo que vamos a ver es que en esa superficie que estoy llamando cónica, esta integral vale 0, lo cual es muy fácil de ver, porque para los puntos que se encuentran en esa superficie, el vector de posición, esta R que aparece en el integrando, sería un vector que va del origen a ese punto de la superficie. Pero como dije antes, dA es un vector normal hacia afuera de la superficie. Entonces, dA en este punto sería un vector normal hacia afuera, y si es normal, entonces el producto punto entre estos dos vectores va a ser 0. Entonces, aquí es mucho más rápido que en el caso anterior el convencerse de que esta integral sobre esta superficie formada por estos segmentos de recta nos va a dar 0. Entonces, tengo que fijarme, como dije, en una superficie cerrada. Esa superficie cerrada tiene 3 partes: este parche, esa superficie y la superficie formada por estas líneas rectas azules. Pero en la parte formada por esas rectas, el integrando vale 0, así es de que la integral ahí no tendría ninguna contribución. Entonces, todo esto se va a reducir a la suma de las contribuciones sobre sigma y sobre este trocito que está aquí. A este trocito hay que llamarle de alguna manera para que quede claro de qué estamos hablando. Pues para hacer las cosas sencillas voy a llamarle sigma prima. De esa manera ya está claro a qué me refiero, yo espero. Entonces, esto va a ser igual a la integral sobre sigma prima de r.dA sobre r cúbica más la integral sobre sigma de lo mismo, r.dA sobre r cúbica. Entonces,
Eso, insisto, se debe a que las contribuciones sobre la parte formada por estas rectas da 0. Esta integral es fácil de calcular porque R en los puntos de sigma prima es un vector de posición de los puntos que están en este parche. Y para esos vectores que van del origen a estos puntos, la norma vale 1, porque esta es una esfera de radio 1. Así es que el denominador vale 1, algo parecido a lo que ocurrió en el caso anterior. Así es de que lo que vamos a tener concretamente es esto, que la integral sobre sigma prima de r punto de a sobre r cúbica sería la integral sobre sigma prima. En el denominador tenemos un 1 y en el numerador también las cosas son muy sencillas porque precisamente como estamos aquí pensando en una esfera, el vector de posición de cualquier punto de este parche va a tener la misma dirección que el vector normal a la superficie. Recuerden, para una esfera la dirección radial es al mismo tiempo normal a la superficie. Entonces estos dos vectores son colineales y ya sabemos que el producto punto de dos vectores es la norma del primero de ellos. Sí, pero esa norma vale 1, porque otra vez estamos en los puntos de la superficie de esta esfera, por la norma del vector dA, que simplemente lo indicamos como dA, ya sin la flechita encima, por el coseno del ángulo entre los dos, pero ese coseno es el coseno de 180 grados, es decir, vale menos 1, porque recuerden, en esta expresión dA es un vector normal a la superficie hacia afuera, pero aquí la región en la que vamos a aplicar el teorema de Gauss es la región que se encuentra entre estas dos tapas y esta superficie cónica. Y para esta región, la normal hacia afuera apunta hacia allá, hacia acá, hacia allá, y en este parche apunta hacia el origen. Entonces el vector R y el vector dA son colineales, sí, pero son antiparalelos. El ángulo entre la R, que va hacia afuera, y el dA, que va hacia afuera de esta región, ese ángulo es justamente irradianes o 180 grados, y en ese caso lo que vamos a obtener es que el coseno vale menos 1. Por lo tanto, la integral es simplemente menos la integral de dA sobre sigma prima, pero la integral de dA lo que tiene que darnos es el área de este parche, pero el área del parche es el ángulo sólido que se subtiende aquí, precisamente. Entonces todo esto tiene que ser igual a menos omega. Por otro lado, vamos a calcular la integral de volumen que aquí necesitamos. Recuerden, este resultado es válido en general bajo ciertas condiciones de suavidad para el campo vectorial que aquí tenemos. Esta f, en este caso, es esto que está aquí dado. Esto solamente tiene problemas en el origen, pero en la región que nos interesa, el origen no está contenido, así es de que podemos aplicar el resultado pues aparentemente sin problema. Lo que tengo que hacer es calcular ahora la integral que aquí tenemos y para eso vamos a ver cuánto vale la divergencia de esta f. Entonces hay que recordar de cálculo diferencial en varias variables cuánto vale la divergencia, en este caso del campo vectorial R sobre R al cubo. Esto es lo mismo que la divergencia del campo vectorial xy más yj más zk sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Esto es muy similar a lo que vimos en la segunda lección, en donde estuvimos calculando el campo y el potencial eléctrico en puntos del espacio. Entonces aquí cualquier punto del espacio se puede parametrizar utilizando las coordenadas cartesianas de esta forma. Entonces la R es xy más yj más zk, es el vector de posición de cualquier punto del espacio. De hecho es cualquier punto que se encuentre en esta región. Y su norma al cubo es esto que aquí aparece. Entonces la divergencia, recordemos, se calcula así. Es la parcial con respecto a x de la primera componente, que es x entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Después tenemos la parcial con respecto a y
de la componente a lo largo de j, que es y sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, y algo similar con la última componente, en donde la única diferencia es que en lugar de que tengamos x y x, tenemos y finalmente z y z. Es lo único que cambia en cada uno de estos términos, así es de que los cálculos son bastante similares, como ustedes pueden ver. Vamos a ver qué cosa resulta. Es algo similar, sin sorpresa, a lo que habíamos visto anteriormente. Al derivar esta fracción, como es costumbre con las fórmulas básicas de derivación, lo que vamos a tener es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios al cuadrado. Entonces vamos a tener aquí el cubo, y lo que dice la receta para derivar es que vamos a tener el denominador, entonces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, que es 3 medios de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio, por la derivada de lo que se encuentra dentro del paréntesis, que nos da un 2x. De manera similar, y aquí creo que conviene ponerlo debajo para que sea más fácil hacer la comparación. Aquí, perdón, ahora lo que tenemos que hacer es sumar esta derivada que aquí sigue. Entonces es algo similar, otra vez lo tratamos como un cociente. Vamos a tener x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cubo. El denominador, otra vez x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, por la derivada del numerador con respecto a y, otra vez eso da 1, menos el numerador, que es y, por la derivada del denominador, que es 3 medios de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio, esta vez por 2y. Y finalmente, con la última derivada, que aquí ya no escribí, como dije es algo similar, pero ahora con z en lugar de la y. Entonces eso nos va a dar otra vez x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cubo. Y vamos a tener aquí x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios por la derivada de z con respecto a z, que es 1, menos la z por la derivada del denominador con respecto a z, que nos va a dar 3 medios de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio por 2z. Y ahora es cosa de convencerse de que todo esto se anula. Aquí, por ejemplo, vean que este denominador 2 se cancela con este factor de 2, aquí lo mismo en este caso y aquí también. Y podemos ahora ver que estos tres términos son semejantes, son idénticos. Lo que vamos a tener es 3 veces esta suma de cuadrados a la 3 medios. Y bueno, quizás sería mejor escribirlo para que resulte más claro todo esto. Entonces lo que vamos a tener aquí, lo bueno es que este cálculo hay que hacerlo una vez en la vida. Entonces tendríamos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cubo. Entonces, como dije, vamos a tener 3 veces esta misma expresión, o sea, 3 veces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Y ahora hay que sumar estos tres términos que también tienen mucho en común. De hecho, tienen un 3 y todo esto a la 1 medio, que es factor común. Entonces vamos a tener, de hecho el signo también sería común, sería menos 3 veces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio. Es el menos, el 3 y esta combinación a la 1 medio. Y eso está multiplicado por una x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces aquí hay que multiplicar por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y como ustedes deben de reconocer, esto se reduce de inmediato porque podemos juntar estos dos y equivalen a lo que está aquí escrito. Este 3 es el mismo factor, de tal manera que el resultado es 0. Otra vez comparen con lo que hicimos en la parte inicial y van a ver que hay una estrecha analogía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, regresando al cálculo que estuvimos haciendo antes, lo que dice el teorema de Gauss es que estas integrales son iguales, pero esta integral va a ser 0. La integral de la divergencia de este campo vectorial nos da 0, entonces esta integral de superficie también tiene que ser 0. Pero ya vimos
que esta integral se reduce a la suma de estas dos, mientras que la primera es simplemente menos omega, entonces la segunda tiene que ser omega. En resumen, y aquí quizá conviene regresar a la figura original, lo que estamos concluyendo es que el ángulo sólido que aquí se encuentra subtendido por esta superficie se puede calcular. Entonces ese es el resultado importantísimo, y aquí lo pongo con otro color para que destaque. Entonces el resultado es que el ángulo sólido que subtiende este segmento, este trozo de superficie visto desde el origen, se puede calcular, se puede definir como la integral sobre esa superficie sigma de r.dA sobre r cúbica. Esa es la conclusión. Repito, esta integral vale 0. Esta integral se reduce a la suma de estas dos integrales. Esta primera es menos omega, entonces esta segunda tiene que ser más omega para que el resultado concuerde con el 0 que habíamos obtenido. Y esta es la fórmula aquí interesante, que es análoga a la que obtuvimos en el caso de un ángulo para una curva en el plano. Entonces comparen esta expresión que tenemos aquí con esta que tenemos aquí. De hecho, el parecido puede extenderse más, puede verse que las dos expresiones son realmente mucho más similares de lo que en este momento parece. Para ello habría que fijarse en un vector normal a la curva. Eso se puede hacer, no lo vamos a intentar porque no es el propósito en este momento, pero se puede ver que en el fondo todavía hay una relación más estrecha entre una fórmula y otra. Pero bueno, este es el resultado importante. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué todo esto que aquí estamos haciendo tiene relación con la electrostática? Bueno, porque precisamente, y con esto voy a terminar esta lección, precisamente recuerden, si tenemos una carga, por ejemplo, en el origen, entonces si yo tengo, aquí voy a hacer un pequeño dibujo, si yo tengo una carga puntual en el origen, esa carga produce un campo eléctrico a su alrededor, que se puede representar mediante líneas de campo, que son líneas rectas radiales. Si la carga es positiva, son líneas rectas que emanan de la carga. Y si ahora yo me fijo en cualquier trozo de superficie, no importa la forma que tenga, insisto, puede haber dobleces, esquinas, no importa. Entonces, en los puntos de esa superficie hay un campo eléctrico, y ese campo eléctrico, recordemos, de acuerdo con la ley de Coulomb, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q por R. En este caso, la posición de la carga que está produciendo el campo es el origen, entonces en lugar de R menos R', lo que tenemos es simplemente R entre la norma de R menos R', que en este caso es la norma de R al cubo. Entonces vean que aquí en forma natural la ley de Coulomb nos lleva a este vector o a este campo vectorial mejor, que es el mismo que necesitamos aquí. Entonces esa es la relación que hay entre la ley de Coulomb y lo que estamos viendo aquí acerca de ángulos sólidos. Ya en la próxima lección vamos a ver con más detalle este resultado y vamos a ver finalmente qué tanta relación tiene con el campo eléctrico y en qué consiste finalmente la ley de Gauss. Espero que lo que aquí presenté resulte suficientemente claro. No es muy extenso, espero que no parezca muy complicado, pero bueno, la idea es que repasen. Sobre todo hay cosas que aquí estamos ya dando por conocidas, como son el teorema de Green, el teorema de Gauss, pero pues son cosas que uno puede consultar en, por ejemplo, algún libro de cálculo integral en varias variables o en algunas otras fuentes que, bueno, es necesario conocer con soltura. Entonces, con esto termino esta lección y muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.